3, 2, 1. Bienvenido, bienvenida, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Estamos aquí una vez más en Mindflow Podcast. Mi nombre es Paul y aquí al lado tengo a Didac y estamos encantadísimos de tenerte por aquí. Como siempre sabes, este podcast en el cual hablamos sobre salud, mentalidad, ejercicio físico, movimiento y todo lo que engloba este. Así que no vamos a empezar a charlar ni a decir nada del tema de hoy sin antes hacer unas 5 sentadillas para todo el mundo que lo esté escuchando. Así que vamos de pie. Y 5 sentadillas para empezar, si no esto no sirve de nada. Hoy no tenemos a la señora de limpieza haciendo las sentadillas. Hoy no, la verdad. Así que bueno, supongo que ya lo has visto en el título, si no, no estarías aquí, ¿no? Entiendo que ya el título de qué trata esto. Ya lo habéis leído. Ya lo habéis leído. Estás aquí es porque te interesa... ¿El qué, tío? ¿Cómo funciona nuestra mente ante una lesión o cuánto influye nuestra mentalidad a la hora de prevenir lesiones y bueno, y a la hora de afrontarnos a esas lesiones también, ¿no? Porque al final hemos comentado antes de empezar que es un tema bidireccional donde, como bien sabe Paul, pues de un lado nos va a afectar pero del otro también, es decir, que cuando yo me lesiono va a haber una afectación directa a esa mentalidad y cuando yo tengo una mentalidad que me predispone a lesionarme pues también va a haber una afectación. Y bueno, me imagino que estás aquí porque te interesa saber sobre esto, así que te prometemos hoy que vas a aprender las claves para prevenir esas lesiones y si te has lesionado alguna vez, pues para prevenir recaídas. Eso es, así que como ya sabéis, todo lo que vamos a charlar por aquí va a ser desde diferentes puntos, desde también la evidencia científica que hemos podido encontrar y luego a nivel empírico también de lo que hemos podido ver desde nuestras propias carnes o con gente con la que hemos tenido el placer de trabajar, pues ver cómo gestionar estas partes para lo que comentaba Didac ahora mismo, que esto es bidireccional, que hay que tratar tanto el cómo puedo llegar a prevenirlo como una vez estoy dentro, cómo puedo salir. Así que empezamos, si te parece, con esta primera parte donde hablamos de cómo la mente no solo reacciona a una lesión, sino que también puede anticiparla, ¿no? El hecho de prevenirlo gracias a ese trabajo de, llámalo mindset, llámalo mentalidad, llámalo pues prepararte. Comentamos un poquito, si te parece, esa introducción que creo que va a ser muy interesante. Bueno, yo creo que solo hay que ver cualquier podcast, cualquier episodio, cualquier persona de éxito y ver que son personas que hablan mucho de la visualización, ¿no? Y hablan de la visualización como algo activo, como algo que forma parte de su día a día, que forma parte de su vida y que gracias a esas visualizaciones pues también están hoy donde están y han conseguido los hitos que han conseguido. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros nos enfrentamos a una lesión también hemos de tener en cuenta esta visualización. Y esta visualización es, pues, cuando nosotros nos vemos en una cancha de fútbol, en una carrera, en una pista de tenis, pues saber que si yo me imagino un escenario como un escenario en el que me voy a lesionar o en el que voy a tener problemas, es mucho más fácil que yo pueda caer en esa lesión que si yo me imagino ganando el partido, ¿no? Y esto es algo que veníamos comentando, así que la mente no solo es algo que reacciona a la lesión y que cuando tú te lesionas pues puede llenarte un poco de pensamientos catastrofistas, pero es que esos pensamientos catastrofistas pueden llegar mucho antes de la lesión. Entonces, tener esto en la mente y saber que muchas veces pues nuestra mente, si no la tenemos bien entrenada, se va a poner en lo peor, pues si nosotros lo utilizamos para cambiar y para entrenarla, va a haber mucho más, vamos a tener como ese factor protector mucho más a nuestro alcance, ¿no? Uh-huh. Que si no lo entrenamos. Claro, al fin y al cabo, como cualquier otro músculo, ¿no? El cerebro también lo podemos adaptar y entrenar para eso mismo, que dentro de una situación que quizá pues catastrofista o que de normal tengamos esos pensamientos de que no va a salir bien, pues que también podamos ir improvisando cada vez de una manera que automáticamente nos termine saliendo pensamientos pues más positivos de cara a si tengo una carrera, una competición o lo que sea, ya que de lo contrario, pues si siempre estoy adoptando esos patrones mentales de no voy a hacer tal, no voy a llegar tal, que justamente lo hablamos en otro episodio, no sé si fue el tercero o el cuarto, de esto mismo y de esa importancia, es crucial. Entonces, hay algo también interesante a comentar, que es el hecho de que al final cuanto más conoces tu cuerpo, seguramente ese lenguaje que tienes con él pues sea más positivo, ¿no? De más confianza tienes en lo que haces.
porque entiendes que te mueves de una manera quizá pues más confiada, que conectas mucho mejor diferentes estructuras, por lo que ese lenguaje, esa conversación que tienes tú con tu cuerpo, acaba siendo más enfocada hacia quizá pues no te vas a lesionar, sino todo lo contrario, voy a tener una mejor ejecución, en fin, una serie de ventajas a partir de ese lenguaje que has creado con la confianza de tu entrenamiento, básicamente. No, totalmente. O sea, al final el tema de la propiocepción, de la interocepción, son unos conceptos que creo que a día de hoy muchas personas no saben y creo que son básicos. Muchas personas están centradas en entrenar sus músculos y creen que conectar la mente con el músculo es conciencia corporal, pero realmente los músculos lo único que hacen es acercar unos huesos a otros. Entonces, la verdadera propiocepción, desde un punto de vista más, por así decirlo, global, sería teniendo en cuenta el movimiento de los huesos. Voy a poner un ejemplo muy fácil. El bíceps, si yo tengo el brazo y yo quiero conectar con mi músculo, yo voy a pensar en esta parte de aquí y voy a tocarme y voy a decir, venga, aprieta, no sé qué, y puede ser que haga un ejercicio pues como una dominada, un curl de bíceps o lo que sea, ¿no? Pero si yo me centro en acercar el hueso, que en este caso sería pues radio y cúbito, hacia el húmero, haciendo una flexión de codo, yo voy a ser capaz de conectar mucho mejor con el músculo y no voy a estar pensando con el músculo, ¿no? Entonces, ¿esto por qué lo decimos? Porque esta capacidad muchas veces también se enseña desde una perspectiva que desde mi parecer es errónea, porque te enseñan a conectar mucho con el músculo, pero no te enseñan a conectar con el hueso, con el intestino, con el corazón. Y entonces saber cómo funciona nuestro cuerpo, saber de qué manera podemos activar los diferentes mecanismos, evidentemente que va a jugar un papel fundamental a la hora de prevenir, de curar y de tratar lesiones. Lo comentamos, creo que en el capítulo 2 o en el 1, que hablábamos de la conciencia corporal y hablamos de lo importante que es esta conciencia corporal y de lo poco que se enseña. Entonces, aprender sobre conciencia corporal desde un punto de vista pues más global, más quizá desde lo que intenta enseñar más PNM, ¿no? De patrones de movimiento y este tipo de conceptos, va a hacer que a la hora de tratarnos, a la hora de recuperarnos o incluso a la hora de jugar un partido o de salir a la cancha, tengamos muchos menos problemas y mucho menos riesgo. Es más, voy a poner un ejemplo que hoy me ha escrito un cliente, que este cliente pues es mi padre, porque él llevaba 23 años con dolor crónico de tobillo y ha sido cambiar o sea, le ofrecieron ponerse unas plantillas, le dijeron, oye, vamos a ponerte unas plantillas porque tienes la pisada fatal. Y a mí me consultó, me dijo, ¿tú crees que las plantillas valen la pena, no? Y yo le dije que creo que el 95% de las plantillas que se ponen a día de hoy están mal puestas. Entonces, vamos a probar con un tratamiento más conservador, que básicamente es conciencia de la pisada, conciencia del pie. ¿Cómo haces esto? Pues en vez de usar un calzado convencional del de toda la vida, utilizas un calzado más minimalista que respete tu pie, te das cuenta de cómo es la pisada, de qué lado se te carga más, de qué molestias, y ha sido haciendo un trabajo de conciencia y algunos ejercicios, evidentemente, que también han sido de conciencia pues, corporal, ha mejorado una barbaridad y a día de hoy vive sin dolor y de hecho me ha enviado un audio diciéndome que ha jugado un partido de fútbol ayer, ¿sabes? O sea, shout-out para aquí. 53 años y se ha echado una pachanga ahí con los chavales y no ha tenido dolor ni nada, o sea, es que es una barbaridad y ha sido simplemente conciencia corporal, ¿sabes? Claro, o sea, aprender. Sí, y al final lo que has comentado, que luego también lo vamos a charlar, ¿no? Un poquito el trabajo que hace PNM, pues porque nos gusta también, no porque queramos meter promo de su trabajo porque sí, sino porque realmente nos gusta, nos hemos formado con ellos. Creemos en eso. En mi caso, pues los he tenido muy, muy cerquita y creo que hacen muy bien en eso mismo, ¿no? En recodificar patrones, en recodificar estructuras que quizás están trabajando de una manera que no deben y por ende, pues esa suma de cosas que puede influir en la lesión, que es lo que nos interesa hoy, pues puede sumar muchísimo, ¿no? Esa interocepción, ¿no? También esa conciencia más interna, para que la gente también lo pueda entender, yo creo que se podría explicar, pues por ejemplo, ¿no? El tener esa conciencia de sentir cuando un alimento, por ejemplo, me inflama o cuando no, ¿no? El simple hecho de poner conciencia no únicamente en la parte del movimiento, como ya lo entendemos todos, ¿no? De, ok, pues en una flexión siento el pectoral, siento el tríceps, deltoides anterior, lo que sea, pero es que esa interocepción va también fuera del entrenamiento, en empezar a sentirse en situaciones como comentaba esto, ¿no? De comer un alimento y tener esa capacidad de sentir, este alimento realmente me está sentando bien, mi intestino está reaccionando correctamente, lo evado por completo.
bueno, son cosas que realmente no se dicen mucho quizá, pero también influyen, sin duda, luego hacia esa propiocepción, la parte externa. Exacto. Y finalmente pues a la ejecución de cualquier tipo de movimiento. Y hago también un apunte que al igual que con los alimentos y con el movimiento, también con las personas. O sea, ¿cuántas veces has ido a quedar con un amigo o a darte una vuelta a la cafetería que te gusta, a tomarte un café y tal? Y el simple hecho de entrar en contacto con determinadas personas, ¿no?, ya ha hecho que te sientas mejor o ya ha hecho que te sientas peor. Esa introspección también va en saber qué personas, ¿no?, qué alimentos, como comentaba Paul, o qué movimientos son los que me sienta bien. Vemos muchísimas veces, o sea, muchos de mis profesores me han dicho, es que el cuerpo es sabio, el cuerpo avisa, el cuerpo siente, y muchas personas que están desconectadas de su cuerpo son capaces de sentir de que te vienen y te dicen, ostras, es que me he roto el brazo, y te dices, ¿y qué pasó? Bueno, es que estuve escalando y bueno, yo ya me notaba, ¿no?, que estaba un poco cansado y que pues esto no tiraba, ¿no? Y en una de esas pues me resbalé, me partí el brazo y dices, coño, hasta que le ha pasado eso, han habido muchos avisos, algunos más graves, algunos no tanto, entonces muchas veces es como que estamos tan, venga, tira, tan, no sé qué, no pienses en nada, ¿no?, que no somos conscientes de que parar muchas veces no significa perder. Claro, sino... pero o sea, al final cuanto más entrenado estás también, más capacidad tienes de parar antes, ¿no? Porque te das cuenta de eso mismo. Y quizás sí que es verdad lo que tú comentabas, que quien no tiene esa conciencia, incluso yo creo que ni te das cuenta de cuándo fue el indicio que te llevó a lesionarte, ¿sabes? Por ejemplo, fuera de cámaras comentábamos que yo, echando un pádel aquí con unos colegas de la universidad, localizo un momento en el cual sé que me hice daño ahí. He empezado a trabajar ya pues porque según los síntomas puedo interpretar lo que puede llegar a ser, ¿no? Por lo que tengo un lenguaje como más de predisposición a ya buscar las maneras de que esa lesión salga en adelante, ¿no? Pero quizá si yo estoy totalmente fuera de mi cuerpo, fuera de esa sensación, te pasa una lesión y quizás no me sabes ni decir cuándo fue el momento en el que lo empezaste a sentir, porque no hay una conciencia que te lleve a dibujar ese mapa mental para enlazar y decir, ah, claro, quizá me pase escalando, quizá simplemente, bueno, supongo que me hago mayor, ¿sabes? Pues, sí. Que podría ser también. Bueno, ahí entra el papel de la experiencia, de conocer su cuerpo. Es que he visto tantos deportistas a lo largo de mi vida que hablaban de la importancia de esto. Uno de ellos, por ejemplo, era Dani Alves, pero también en Messi también ha sido uno de los jugadores que menos se ha lesionado, y ha sido también por eso, porque ha sabido escuchar su cuerpo, ha sabido decir, oye, ahora no estoy lo suficientemente bien, pues vamos a bajar el ritmo, voy a bajar menos a defender, voy a hacer menos carreras innecesarias, ¿no? Me voy a reservar para los momentos importantes del partido. Lo vemos, por ejemplo, en Luka Modric, ¿no?, que ha sido un jugador que ahora se retira, que ha sido de los mejores del mundo, de los que menos lesiones ha tenido, y ha sido por eso también, porque se ha medido mucho, no ha hecho sprints innecesarios, ¿no? ¿Quiénes son los jugadores que más se lesionan? Pues al final los que más van como locos, o sea, al final acaban lesionándose, y suelen ser jóvenes. O sea, si te fijas, los deportistas más mayores, más curtidos, con más experiencia, suelen tener menos lesiones por esto mismo, ¿no? Porque con el paso del tiempo tú también vas conociendo tu cuerpo, vas conociendo cómo funciona, pues, no solo tu cuerpo, sino también el deporte, ¿no? Y juegas de otra manera, ¿no? Es lo típico de, no, es que un tío que te metía un pase y era all, ¿no? Y luego tenías a otro que no, este cogía el balón, se iba corriendo y no lo pillaba ni Dios, ¿no? Pues uno te pinta más a un tío que explota su cuerpo al máximo, y el otro que ha aprendido a utilizar otra capacidad. Experiencia también, ¿no? Exacto, la capacidad cognitiva, ¿no? Que es un poco lo que veníamos a hablar hoy también, ¿no? Y hablando ya de esto, pues también del tema del estrés, la ansiedad, todo el impacto fisiológico. O sea, yo conozco muchísima gente, y esto es algo que creo que hay que remarcarlo porque es muy importante. Muchísima gente va al gimnasio, de los que hacen deporte, ¿no? Gente que entrena o juega fútbol, o que juega baloncesto, o que hace carreras, o lo que sea, que también entrena al gimnasio, no se dan cuenta de que, por ejemplo, entrenar el fallo muscular lo que está generando es que el día del partido, el día del entrenamiento, o el día en el que se van a echar una pachanga, tengan un riesgo altísimo de tener una lesión. Total. Pues si tú vas con unas agujetas de que has hecho el día de pierna, que claro, entrenas como un culturista, que esto también lo comentamos en capítulos anteriores, donde has llevado tu cuerpo al límite, tu cuerpo está súper fatigado, no está rindiendo lo suficiente, pues claro, llegas el día del partido, agujetas aquí, agujetas allá, tu propiocepción no es la misma, tus músculos no responden igual, y en una de esas pues puedes tener una lesión muscular. El sistema nervioso está frito, básicamente. Exactamente, entonces... Claro.
Pero es lo que comentábamos, ¿no? Al final es la experiencia también y el escuchar a gente que pueda pasar por ahí, que te dé esos consejos, porque quizás nadie te lo dice. Y quizá eso, ¿no? Tienes una competición, todavía no eres profesional, pues, o no sé, porque no se te da, porque no quieres, y la única manera de entrenar que tienes es esa, el fallo, ¿no? Porque es la que has visto. Y quizás eso te lleva a lesionarte y luego con la experiencia ya lo sabes. Entonces, desde aquí también, gente que quizás esté en esas etapas de, pues quizás estás compitiendo en algo y tu entrenamiento no está siguiendo quizá unas pautas muy marcadas, ten presente que no es que ir al fallo sea malo, sino que si te estás acercando mucho a esa etapa de competición, está claro que la intensidad quizás se va a ver reducida, pero por lógica pura, quizá puede haber más volumen, pero tienes que entrar ya en esos rangos donde no te vaya a influenciar demasiado sobre ese daño muscular, a nivel nervioso también que comentamos, porque estás poniendo en bandeja que te pase algo, ¿no? Que no quisiéramos. No, pero bueno, Cabeza. al final, o sea, es que yo lo he visto, hay entrenadores que saben lo que hacen y entrenan incluso 2 veces al día a sus atletas. ¿Qué pasa? Que es un entrenamiento más basado pues en potencia, en activación muscular, en propiocepción, en movilidad, ¿no? Tal vez. Sí. Y yo lo he visto, o sea, un futbolista no puede ganar masa muscular durante la temporada. O sea, Dato, creo que los multan si pesan más, o sea, por contrato. Creo que tienen también una regulación. No estoy muy seguro, pero lo hablé hace poco con alguien y creo o sea, que lo tienen. yo hasta ahí no llego, pero yo sé que ellos durante la temporada no pueden entrenar durísimo en el gimnasio porque entonces no rinden en los partidos, no rinden en nada. ¿Entrenan todos los días en el gimnasio? Sí, pero entrenan de otra manera. Entonces, los jugadores, ¿cuándo se revientan más en el gimnasio? ¿Cuándo hacen más estas cosas? En verano, que es cuando no hay temporada, cuando no hay partidos. Los jugadores ahí pueden llegar a hacer avances mucho más significativos a nivel de masa muscular, ¿no? Luego también comentar el tema de lo que ya hemos dicho, ¿no? De la ansiedad anticipada, del impacto en la coordinación motora, ¿no? Si yo estoy siempre pensando en que me voy a hacer daño, en que me voy a tropezar, en que me voy a caer, o lo típico, ¿no? En lesiones como luxaciones que he sufrido yo, que hay muchísima probabilidad de recaer. O sea, las luxaciones creo que el otro día lo miré, pero el porcentaje de recaída es de un 70%. Muchísimo. Y en deportistas más todavía. Y hay muchísima gente que se ha llegado a luxar hasta durmiendo, porque entre que la musculatura se queda muy débil porque la gente no recupera bien y la propia mente, que también es como miedo. Tú tienes miedo a luxarte, te has luxado 3 veces, estás cagado. O sea, yo por ejemplo, cuando entraba en los partidos de fútbol, cuando me había lesionado la primera vez, no, cuando me había lesionado la segunda tampoco, pero ya cuando me había lesionado la tercera, ya entraba diciendo, bueno, quizá hoy sea el día que me lesiono, y qué casualidad que los días que siempre pensaba hoy me va a lesionar, me lesionaba. Al final, yo considero que el miedo, ¿no? También va a hacer que pues te muevas peor. Que, bueno, esto está demostrado, los profesionales, los futbolistas que tienen miedo a lesionarse se lesionan más que los que no, porque tú también vas como más de protección y ya se sabe, ¿no? Lo que se ha dicho siempre. A mí mi entrenador de fútbol me decía, tú cuando vas a un balón tienes que ir a muerte, porque si no vas a muerte, el otro va a ir a muerte y los músculos van a estar flojillos. Entonces mucha gente cuando se lesiona ya no va a muerte, entonces cuando viene uno que sí va a muerte, sorpresa. Exacto, te pasa por encima y eso pues hace que también pues genere más lesiones, ¿no? Sí, tío. Yo quería comentar al final esto también, que es súper importante, ¿no? El factor del miedo. Habíamos dicho también de quizá comentar algo, si te parece, luego podemos sacar el tema de David Hawkins, ¿no? Un poquito también esa parte de eso, de la importancia que tiene esa parte mental a la hora de crear ese mundo real más tarde. Pero como vemos al final tiene mucho que ver el estrés, ese miedo que tenga con el riesgo de lesiones, ¿no? Hay que relacionarlo muchísimo y es algo pues que está claro que desde etapas ya pues quizá ya no tan profesionales, quizá incluso antes ya se empieza a trabajar más la parte de la salud mental, porque al final la gente ya se da cuenta y hay mucha evidencia
de que es totalmente bidireccional, de cuanto más conciencia tengo o más trabajo tengo de mi salud mental, de ese estrés y de esa gestión, menos me voy a lesionar, ¿no? Yo quería comentar algo también, y recuperando un poquito lo que hemos comentado, que me acaba de venir, del tema de la interocepción, del tema intestinal, ¿no? Que leí en un libro, que no recuerdo ahora bien el nombre, pero bueno, donde se decía que cuando tenemos altos niveles de cortisol, ¿no? Esta hormona del estrés, la famosa, incluso la motilidad del intestino, ¿no? Esos movimientos que hace pues, para digerir, para ir pasando el alimento, al nosotros tener esos picos tan altos de cortisol hace que la motilidad se reduzca. Sí. Por lo que ya, pues, totalmente directo, ¿no? Y de manera que se vea claramente, sí, el tener más estrés afecta al movimiento. Pues empezando por esta parte, ¿no? Que no vas a digerir igual, vas a entorpecer todo el sistema digestivo. Pues esto aplicado ahí, pero también aplicado a la parte más muscular, donde la suma de cortisol va a hacer que en un entrenamiento quizá tengas mucha más tensión, ¿no? Cosa que te va a producir, pues quizá no tanto esa capacidad, pues, de relajación y de contracción que necesita un músculo. A nivel tendinoso también. El sistema nervioso también se va a ver influido por eso, ¿no? O sea, es como que la típica ficha de dominó, ¿no? Que acaba tirando todas las que vienen luego, el simple hecho de no tener una buena gestión del estrés, tío. Sí, sobre todo esto que comentabas tiene mucho que ver con el sistema parasimpático, bueno, el sistema nervioso autónomo, ¿no? Que es el simpático, parasimpático. El simpático es el de la alerta, cuando vimos del león. Parasimpático es cuando nos relajamos, cuando estamos en un estado de calma. Entonces, cuando tenemos el cortisol elevado, estamos siempre en alerta, ¿no? En tensión. Y esa tensión, que es muscular, pues lo que hace es enviar la sangre, enviar la activación nerviosa a las zonas más superficiales del cuerpo o más distales, ¿no? Más alejadas, pues como las manos y las piernas, para salir corriendo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas tienen problemas intestinales de motilidad y sobre todo esto porque, claro, al tener el sistema simpático siempre activado, tu cuerpo nunca para hacer la digestión. Entonces, si nunca paras a hacer la digestión, tu intestino no se puede mover, no puede procesar la alimentación. Al final también se produce un aumento en lo del ácido que comentábamos antes, que se disminuye el ácido estomacal, ¿no? Se produce un aumento del pH y esto pues a nivel digestivo causa muchos problemas, pero sobre todo pues lo que comentabas tú, ¿no? De que al final si yo estoy más estresado, mis pensamientos van a ser peores y por lo tanto pues voy a tener más probabilidades de lesionarme. Cabe destacar que el cortisol no es algo negativo y que hacer ejercicio activa el cortisol, porque el cortisol es la hormona que necesitamos para obtener energía de la nada, por así decirlo. O sea, el cortisol te pone en marcha. El cortisol lo que hace es que cuando tú te has dormido, te despiertas y tu cuerpo libera cortisol para poder levantarte de la cama y buscar alimento cuando no tienes alimento, ¿no? Entonces, el cortisol, a nivel de esto de las lesiones, yo diría que, por ejemplo, una persona con el cortisol más bajo, en el sentido de una persona que, por ejemplo, no puede activar su cortisol haciendo ejercicio, va a tener más riesgo de lesionarse que una que lo active, porque el cortisol al final es necesario, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que Paul estaba hablando, para puntualizarlo, es que el cortisol elevado prolongadamente en el tiempo es el que causa este riesgo, pero que quede claro que el cortisol es necesario y que cuando yo tengo cortisol es porque mi cuerpo estaba poniendo a funcionar. De hecho, uno de los mayores reguladores naturales del cortisol es hacer ejercicio de buena mañana. Si tú te levantas, te vas a dar un paseo, te vas a correr, Totalmente. Tú empiezas con ese pico de cortisol que te da energía para el día y hace que por la noche descanses mucho mejor, que esto es algo que falta mucho. Totalmente, totalmente. Hablamos, si te parece, ya de la escuela de entrenamiento de PNM, ¿no? De programación neuromotriz, que quien no sepa de lo que trata esta escuela, al final viene influenciada por escuelas principalmente de Estados Unidos, como Goata o de David Weck, por ejemplo, ¿no? Y su fundamento del Spinal Engine, de cómo utilizar la columna, entre muchas otras estructuras,
pero como motor principal para el movimiento, ya que ha sido muy olvidado. A ver. Estás poniendo un lenguaje muy técnico y aquí no sé yo se entiende bien. si las personas se estarán... Pues vamos a reducirlo a algo más fácil. Básicamente lo que hacen es entender el cuerpo, ¿vale? De tal manera que, pues quizá cuando se estudie de manera muy analítica y lo separas mucho y lo entiendes como, ok, esto es una cosa y esto es otra muy separada. Esta escuela lo que nos ayuda es a integrarlo, a entender esa relación y qué importancia tiene esa parte fisiológica al unirla con también esa parte psicológica. ¿Así mejor? ¿Te ha gustado? Sí. Perfecto, pues. Entonces, quisiera saber, tío, desde tu punto de vista, ¿qué te parece esta unión? Si tiene sentido. Conocer un poquito para ti qué es todo esto. Cuando me leí el libro de PNM, hubo una afirmación que me voló la cabeza, que fue la de que lo único que nos conecta con todos los animales vertebrados del planeta es la columna vertebral. Y claro, me quedé como pensando que bueno, hay alguien que habrá pensado, no, esto es una gilipollez, pero no, porque tú, antes de ser un ser vivo que andaba por la tierra, eras un ser vivo que nadaba en el mar, ¿no? Entonces, lo que nos conecta con los peces, por ejemplo, es la columna vertebral. Y si tú te fijas, los peces hacen este movimiento de como si fuera una... Es un serpenteo, ¿no? Exacto, como una serpiente, pero al final yo lo veo más como una espiral, porque al mismo tiempo que estás yendo de lado a lado, también estás rotando. Entonces es como una espiral. Todos los que tenemos columna, bueno, y ya lo hablamos, ¿no? De que en el universo era como de que Fibonacci. todos son espirales, todo es espiral. La rotación de la Tierra sobre el Sol realmente no es circular, es espiral. Pero bueno, no vamos a meternos en física... Que nos gusta hablar. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si nos conectamos con nuestros antepasados, que antes de los monos pues eran los peces, su movimiento está basado en la columna. Entonces, lo que también decía PNM, ¿no?, es que nuestro movimiento como seres vertebrados está basado en la columna. Y claro, cuando entendí esto, me di cuenta de que muchas de las personas levantan el brazo sin darse cuenta de que tienen una espalda, ¿sabes? Entonces, muchas personas van, por ejemplo, sobre todo yo lo veo en personas mayores, ¿no? Levantan el brazo y ves que el brazo se les tensa, que hacen así, y que de repente suena clac, y dices, hostia, es que me molesta el brazo, ¿no? Y dices, hombre, si no estás utilizando tu columna para favorecer el movimiento, ¿no? Uh-huh. Y me di cuenta de que todos los ejercicios que yo veía en el gimnasio o las personas normales era como, todo el mundo entrena, pero la espalda quieta. La espalda quieta neutra, y más que quieta, ¿no? Sí, neutra en el sentido de que no se mueva, recta, ¿sabes? Y claro, me llamó mucho la atención porque luego eran ellos los que afirmaban que había un estudio que se decía lo típico, todos hemos ido al gimnasio y nos han dicho no muevas la espalda, mantén la espalda quieta para que, bueno, recta, para no lesionarte, ¿no? Y esto fue porque hubo un señor, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que hizo un estudio en el que se cogió a diferentes personas y se vio que las personas como que habían hecho los ejercicios doblando la espalda o tal, no sé qué, tenían como más problemas de espalda o algo así. Entonces, desde ese estudio, que la calidad metodológica era malísima, ¿no?, se empezó a decir a las personas que cuantos más movimientos hicieran en la espalda, más se iban a lesionar. Y por eso empezó la moda de la típica imagen de que te agachas y pone que te cruje la espalda, ¿no?, y que te da una hernia y todo esto. Y claro, yo me di cuenta con PNM de que la columna es lo más fuerte que tenemos. O sea, hay músculos internos súper profundos, como los multífidos, que son pequeños musculitos que están dentro de cada vértebra con las apófisis, ¿no?, juntándose, que dan como una estabilidad profunda. Luego tienes los músculos erectores espinales, paravertebrales, prevertebrales, musculatura. O sea, hay capas y capas y capas. De hecho, vi un reel el otro día que salía la musculatura de la espalda. O sea, la espalda es débil y salían capas y capas y capas de músculo, ¿no? Y era como, qué barbaridad. Ya, es muchísimo. Además, aparte de musculatura, la médula espinal, o sea, quiero decir que nuestra propia médula a nivel nervioso también, si nosotros movilizamos la columna, cuanto más la movilicemos, por ende también vamos a movilizar esa parte del sistema nervioso. Entonces, pues sí, tío, PNM para mí es algo que me gusta mucho, que practico muchísimo y que sin duda pues creemos que da ese enfoque más de conciencia y por ende pues de menos lesiones, ¿no?, que es al final de cómo lo enfocábamos, porque entiendes mucho mejor las diferentes estructuras de tu cuerpo, cómo se relacionan entre ellas
y por tanto esa propiocepción a la hora de moverte, ¿no? A la hora de, ostras, quizás he modificado una curvatura de mi espalda, como puede ser, yo qué sé, la lordosis, la he borrado por la postura de esa retroversión pélvica, ¿no? El sentarme todo el rato con el culete echado para adelante, que eso hace que ya mi columna, pues, aparte de perder esa función amortiguadora, me genere que en el día de mañana mismamente, si voy a entrenar, si no tengo esa conciencia en esa distribución bien repartida, con esas curvaturas naturales, pues más probable que me lesione. Es como te enseña a entender ese, como lo comentan ellos también, ¿no? Que el cuerpo es un sistema de sistemas. Entonces, como todo, creo que es interesante pillar de diferentes escuelas aquello que te sirva, y en este caso pues creo que es mucho, ¿no? Todo es un sistema de sistemas, ¿no? Sí, tío. Excepto lo más pequeño, que en verdad no lo hemos descubierto todavía, pero un átomo es un sistema de sistemas, ¿no? Entonces, yo quería puntualizar que hice un workshop para un mes y medio o así de PNM. Era un workshop para... Quien no lo sepa, es una especie de masterclass de 3-4 horas que te juntas una tarde y pues te enseñan alguna habilidad en concreto o lo que vayas a aprender, ¿no? Y fui ahí al de PNM y algo que me chocó mucho es que las personas como que sacamos el culo, pero cuando sacamos el culo lo sacamos desde el cuadrado lumbar, ¿no? Desde la musculatura lumbar. Y claro, era algo que yo hacía pensándome que lo hacía bien. Y claro, en el workshop nos enseñaron a sacar culo desde los flexores de la cadera. Entonces, claro, cuando yo entendí ese concepto, fue como que me di cuenta de que, por ejemplo, a mí se me podía cargar la lumbar cuando yo sacaba mucho el culo porque estaba utilizando los músculos que no tocaban, ¿no? Y a entender desde los flexores de la cadera fue como que todo cambió, tío, y de hecho, desde que lo he puesto en práctica, me noto mucho mejor, me noto la lumbar mucho más estable, ¿sabes? Cuando hago los ejercicios y demás. Y bueno, es entender, ¿no? Cómo realmente funciona el cuerpo y de qué manera hay que gestionarlo. Sí, como reaprender a reprogramarte, ¿no? Como comentan ellos. Nada, sin duda algo a tener en cuenta, que si quien está escuchando esto pues no lo sabía, pues ¿por qué no echarle un vistazo a lo que hacen? Que siempre va bien. ¿Qué te parece? ¿Podemos hablar sobre cosas que quizá podemos tener en cuenta a la hora de gestionar quizá esas lesiones? En tu caso pues tú has tenido bastante experiencia en ello, ¿no? Pero sin crítica alguna, sino simplemente porque así se te ha dado, ¿no? Pero ¿cómo ha influido esa parte mental, ¿no? Esa parte de, hostia, estoy lesionado y sé que estoy lesionado, a esa recuperación también? O sea, en la recuperación... Yo no puedo decir que no tenía miedo a recaer porque, claro, una vez recaes pues 11, 10, 9 veces ya es como inherente. Tu rodilla fuera de sí pues es parte de ti, ¿no? Y no puedes cambiarlo. Sí que es cierto que yo he tenido mucho miedo y que ese miedo de lesionarme considero que me ha jugado mala pasada, en el sentido de que me he lesionado más de lo que debería. Sí que es cierto que al principio igual pecaba de lo contrario, de no tener miedo, de ir siempre a la guerra y darlo todo, y al final pues llega un momento que tu cuerpo manda todo un poco a tomar por saco, por eso, por no saber escuchar, ¿no? Lo que comentábamos. Entonces, a mí algo que me ayudó bastante es el tema de meditar un poco, ¿sabes? Porque las personas creen que meditar es ponerse con los ojos cerrados, hacer la postura de loto y echarse un canuto, y todos sabemos que no es eso, ¿no? Claro. Meditar, yo por ejemplo, cuando jugaba una partida de ping-pong o cuando estaba con mis amigos o lo que fuera, meditar para mí es como este momento, estar aquí ahora. Solo estoy pensando en esto, no estoy pensando en qué tengo que hacer después, en qué hice ayer, en qué tengo examen, lo que sea, ¿no? Estoy pensando en el ahora. Entonces, el enfocarme en el ahora me ayudó tanto a no lesionarme tanto y a sobre todo a recuperarme antes, tío, porque el hecho, por ejemplo, de saber que la hostia que te has dado no es la última, pues a mí me venía mi padre, por ejemplo, o determinadas personas me decían, tío, yo flipo porque te lesionaste hace 3 días y ya estás haciendo dominadas, ya estás sonriendo y la vida de jaja. Me decían, yo si ahora mismo fuera muletas estaría deprimidísimo. Le digo, ya, pero es porque yo sé que no es la última hostia que me voy a dar, entonces yo también me preparo mentalmente. Yo visualizo, es decir,
¿Cómo se va a recuperar mejor el Didac? Si está todo su tiempo tumbado en el sofá, lloriqueando porque la vida es una mierda, echando un FIFA, bebiendo Coca-Cola y tomando McDonald's, o si el Didac dice, hostia, pues mira, ha pasado esto, no puedo cambiar, ahora solo puedo pensar en qué es lo siguiente. De hecho, algo que yo siempre digo, que a mí me ha cambiado la vida las lesiones por eso mismo, porque yo antes me pasaba cualquier cosa y siempre era, vaya mierda, estoy hasta el gorro de que me pasen cosas, siempre a mí, el mundo está enfadado conmigo, la vida es horrible, y las lesiones, con el paso del tiempo, me hicieron cambiar ese chip a, bueno, ¿y ahora qué? ¿Sabes? O sea, era, me partía la rodilla y pensaba, ¿y ahora qué? Entonces, claro, cuando tú la pregunta que te haces es, ¿y ahora qué? Abres un mundo de posibilidades, ¿sabes? Es como, ¿y ahora qué? Pues, vale, igual no puedo andar, pero puedo ir al gimnasio. Entonces iba con mis muletas, tal, no sé qué, iba al gimnasio. La gente me decía, te ayudo, no sé qué. Y yo, no, tranquilo, yo puedo, ¿sabes? Pero me ayudaba la gente y era como que el mundo me sonreía, ¿sabes? Y había muchas personas que me decían, esto es increíble, en plan, es increíble. Actitud. Exacto, que tú con 18 años, 20 años, estés fastidiado y estés viniendo a entrenar, estés sacando una sonrisa, estés de cierta manera, ¿no?, enseñando a personas que tienen dolor, que se quejan todo el tiempo, que igual el dolor les aparece a los 40 años. Yo estoy enseñando que igual yo que tengo 20 y tendría como, entre comillas, más motivos para quejarme, en vez de quejarme estoy tomando acción, ¿no? Total, tío. Yo tengo un colega que también ahora, si está viendo esto o escuchando, un shout out para él, que igual ha tenido 2 operaciones de ligamento cruzado, ¿no?, en las 2 rodillas. Y lo mismo, tío, al final el tema de la actitud, o sea, sobre la pregunta al final del podcast, ¿no? ¿Cuánto influye la mente en la prevención de lesiones? Vale, pero una vez estás dentro, ¿qué? Pues esto mismo, la actitud, esa parte mental de decir algo que te mueva, ¿no? El preguntarte este tipo de cosas y, vale, con lo que tengo, con lo que tengo que vivir de ahora en adelante durante X tiempo, ¿qué puedo hacer para no estar en ese mood, en esa nube mental? Porque ya sabemos que va, pues, a subir nuestros niveles de cortisol, a nivel hormonal también nos vamos a desregular seguramente y pues va a influir peor en la recuperación, etcétera, etcétera. Entonces, esto por una parte. Luego también tendríamos que pensar, ¿vale? Pues qué podemos hacer dentro del entrenamiento también, quizá, pues, para prevenir esas lesiones. Hemos dicho que al final cuanto mejor nivel tenga o cuanto más conciencia, propiocepción, interocepción tenga, menos capacidad tengo de lesionarme o menos probabilidad. Al final 100% no se puede poner la mano en el fuego al decir 100% nunca. Pues puedes aplicar diferentes estrategias de quizá, si en tu entrenamiento no estás aplicando cambios de dirección, empezando incluso a descalzarte más, porque es muy importante el hecho de sentir con la primera parte de contacto, ¿no?, que es tu pie, utilizar más calzado minimalista, empezar hacia un control más intenso sobre esos trabajos excéntricos, donde haya una tensión mecánica controlada. Rotaciones, como comentábamos, de la columna. Esa parte incluso de ya, pues oye, ve a escuchar tu cuerpo y quítate los cascos para entrenar incluso, ¿no? Que no digo que sea el 100% de los casos, pero eso también te va a ayudar a entender y a sentir mucho mejor si estás haciendo lo que realmente quieres o simplemente, como ya hemos comentado en el podcast de nuestra crítica de cierta manera hacia el gimnasio, o si simplemente estás moviéndolo con la máquina que está guiada y ya. Todo esto te va a dar esas herramientas y esa variabilidad, ¿vale? Esta palabra es lo más importante, variabilidad, para que cuando salgas pues tengas mucha menos probabilidad de que te lesiones, porque recordemos que en la vida te vas a encontrar situaciones que no has entrenado específicamente, porque ahí está la gracia de esto, que es muy variable en muchas situaciones. Si dentro del entrenamiento podemos optar por darle ese tipo de estímulos, como comentaba, entre muchísimos otros, pues oye, seguramente esa parte psicológica de saber que lo estás haciendo mejor también te va a llevar a no lesionarte tanto de lo que podrías, quizás. Es que la parte mental es absolutamente imprescindible, y algo que me doy cuenta sobre todo son las limitaciones, las creencias limitantes, que en el pasado capítulo hablamos sobre, bueno, en el capítulo 3 creo que fue, hablamos sobre creencias limitantes, ¿no? Y creo que aquí vale la pena comentarlo, porque
muchísima gente que o juega fútbol o está en el sofá. Y es como si me he lesionado haciendo fútbol o me recupero en el sofá, ¿sabes? Y hay muchas personas que es como, no, es que el médico me ha dicho que repose. Que ahora, por suerte, cada vez hay menos médicos, ¿no? que recetan reposo absoluto. Pero hay un abanico de posibilidades en el sentido de, ¿tú te has lesionado? Por ejemplo, ¿tú te has lesionado la rodilla? ¿Por qué voy a dejar de entrenar los brazos? ¿Por qué voy a dejar de entrenar el core? ¿Por qué voy a dejar de entrenar la otra pierna? ¿Por qué voy a dejar de mover la cadera? Ah, bueno, es que hay músculos que están complementarios, ¿no? Como el cuádriceps, el isquio, tal. Bueno, puede ser, pero determinados movimientos me pueden venir bien. ¿Por qué voy a dejar de mover el tobillo, no? Hay un montón de posibilidades que estamos dejando de lado por el simple hecho de esa lesión. Y es que es muy egoísta parar toda tu vida por una lesión. O sea, es muy egoísta dejar de entrenar todas las partes del cuerpo por una articulación que te has fastidiado. Yo siempre digo lo mismo. Si tú estás en la prehistoria, cuando alguien se rompía algo o pasaba algo, ¿tú qué crees que hacía? ¿Se paraba o intentaba andar como pudiera? Intentaba hacer... Evidentemente que hay unos procesos que ahora, gracias a la ciencia y a los avances, se recuperan mucho mejor las personas. Pero la forma que tenía alguien de, entre comillas, de recuperarse era no parar, era seguir haciendo lo que pudiera, ¿no? Y si tú te hacías un esguince en medio de la montaña, tú no tenías opción de mañana no ir a buscar comida, ¿sabes? Las personas se recuperaban como, pues bueno, pues tengo que ir andando a donde sea, iré más lento. Y hacían lo mismo, pero bajando la intensidad, bajando tal vez el volumen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto a la práctica diaria es muy útil llevarlo, ¿no? Muchas veces me escriben pues, conocidos o personas que me siguen y me dicen, no, es que he tenido un esguince y no sé si es más sensato parar o tal. Bueno, me han hecho... Bueno, normalmente no hacen pruebas ni nada, pero me dicen, tengo un esguince. Y yo le digo, tienes un esguince, lo último que tienes que pensar es en parar. Es decir, evidentemente, respeta el dolor, pero tú en tu casa puedes hacer movimiento de tobillo. Tú puedes entrenar con una pesa el cuádriceps, por ejemplo, o los isquios. Tú puedes entrenar la otra pierna, tú puedes saltar con una pierna, tú puedes hacer muchísimas cosas. Las personas, como se han lesionado, es como, bueno, entonces, que quede claro que si no sabes cómo, evidentemente tendrás que contratar a una persona pues, para que te ayude a hacerlo, pero que si te has lesionado, tienes un abanico de posibilidades de seguir entrenando, de seguir moviéndote, y eso es lo beneficioso realmente. Claro, aquí lo de la creencia limitante, que es cuando te lesionas no puedes hacer nada. Cuando te lesionas te tienes que quedar en el sofá. Cuando te lesionas, etcétera, ¿no? Entonces, está demostrado que el movimiento y la alimentación saludable hacen que te recuperes mucho más. De hecho, los deportistas de élite, cuando se lesionan, la dieta es rajatabla. Porque si tú llevas la dieta a rajatabla, evitas diferentes alimentos que son inflamatorios y demás, te recuperas antes. Total, y te recuperas mejor. Junto con un buen descanso, que lo has dado por obvio, pero que creo que es también comentarlo, eso es ya la receta de antiinflamatorio, natural, y que le ayude 100% a esa prevención. Es que al final es eso, ¿no? Yo creo que no hay que hablar mucho más sobre esto. Yo creo que la frase sería, ¿no? Como para también ir cerrando, si te parece, estate lo más preparado físicamente para que, por ende, estés lo más preparado posible mentalmente. En caso de que, por ejemplo, haya una lesión, ya sabes que te vas a recuperar antes porque ya tienes ese bagaje, y por otro lado, el hecho de que entrenes bien y mejor ya te va a evitar pues ese abanico de lesiones que quizá tiene otra gente que no entrene como tú, más si aplicas algunos de los conceptos que hemos ido comentando, ¿no? Sí, de hecho, una de las frases que siempre digo es que 2 piernas no mejoran una, pero una mejora las 2. Y esto es porque cuando nosotros hacemos entrenamiento unilateral, es decir, entrenamos solo una pierna, por ejemplo, hacemos saltos a una pierna en vez de con las 2, estamos trabajando vías del cerebro que indirectamente están mejorando la otra pierna. Es decir, si yo me he lesionado de la pierna derecha y yo entreno la pierna izquierda, mi pierna derecha pierde menos masa muscular. Y de esto hay muchos estudios que lo confirman.
Exactamente los mecanismos del cerebro no sé cómo funcionan al detalle, pero sí que sé que si tú entrenas la otra pierna es como que de cierta manera tu cerebro está diciendo, oye, esta pierna está haciendo esto, la otra lo va a tener que hacer, no dejemos que pierda tanta masa muscular, no dejemos que se vaya Claro, esto es como la terapia del espejo, ¿no? Más o menos, o sea, yo no soy fisio ni mucho menos, pero sí es verdad que en trabajos de recuperación que a veces sigo de algunas personas que se lesionan, aquellos donde quizá pues me pasa cualquier lesión en el codo, me rompo el tendón del codo, tal, pues el trabajo con espejo donde simule con el brazo bueno, ¿no? El movimiento y por ende mi cerebro ve que gracias al efecto espejo también se está moviendo el lesionado, ayuda de cierta manera de que esa recuperación sea mejor. No sé bien tampoco los procesos, pero si se hace y hay evidencia detrás que parece ser que sí, entiendo que pues es porque funciona también. Y sobre todo también el tema de la activación neuromuscular, es decir, tú tienes dos hemisferios, ¿no? El hemisferio izquierdo se encarga de la parte derecha, el hemisferio derecho de la parte izquierda, entonces cuando nosotros movemos, por ejemplo, el brazo derecho, mi hemisferio izquierdo está enviando esta señal eléctrica, entonces está en parte del cerebro, el hemisferio izquierdo está conectado al hemisferio derecho. De hecho, en los ictus, por ejemplo, la recuperación que se hace es con, o sea, normalmente se fastidia medio cerebro, por así decirlo, ¿no? Se fastidia la mitad de un lado, entonces la parte motora del lado afectado, ¿cómo se entrena? Lo que se hace, o sea, lo que se hacía antes era entrenar la parte buena. Entrenaba la parte buena porque así, pues ni que sea compensado a la persona. Por lo que se ha visto ahora, que es que hay que atar la parte buena. Y lo que hacen es que tu parte buena te la atan. Y se la otra la que tenga que... No te queda otra que empezar a mover. Y he visto personas con ictus, que hace años era impensable, que no parece que tengan un ictus. Sí, tío, yo he podido ver también eso y me he quedado flipando. Y es que, o sea, lo que vengo yo a decir es, uno, que hay muchas cosas que a día de hoy se desconocen a nivel de rehabilitación, que es que ya te digo, el cuerpo normalmente te lo pide. Yo siempre digo, si no hay dolor, si no hay inflamación, si no hay signos y síntomas claros, haz lo que tu cuerpo te permita. La gente me dice, no, es que tuve un esguince, no voy a ir a correr. Le digo, ¿por qué no? Me dice, porque no puedo correr me lo invento, a 3 el kilómetro. Le digo, bueno, pues corre a 6, ¿no? Ves más despacio, pero si no te duele, me dice, pues mira, he corrido 5 kilómetros y estoy bien. Le digo, te habrías quedado en el sofá sin correr, pensando... Claro, también hay que ver, ¿no? Quizá pues el hecho de, pues quizá no hace falta correr, pero dominadas, en caso de que quizá diga, pues mira, pues sí, le quiero dar, o sí, algo que dentro de ese umbral, ¿no? Lo puedas controlar. Bueno, como siempre digo, esto, por ejemplo, yo he llegado a hacerlo de una manera igual un poco extrema por el tema de que... Un poco loco estás, ¿eh? Sí, por el tema de que yo sé lo que hago, entre comillas, me refiero a que al haber estudiado lo que he estudiado, al tener los conocimientos, es como yo me lesioné la rodilla, el médico me dijo no camines y le dije yo voy a caminar, porque a pesar de que en cierta manera pues me condicionaba a que me estuviese reposando para recuperar bien el hueso y tal, mi hueso se ha recuperado bien y yo caminé. Y de hecho creo que se recuperó mejor porque yo estuve caminando, me estuve moviendo y tal, pero el médico me decía que no hiciera ningún tipo de ejercicio. Y yo le dije, ¿de verdad? ¿De verdad ningún tipo de ejercicio? No hagas ni dominadas ni nada. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué no voy a hacerlo, sabes? Y al no hacerle caso fue una de las cosas que más me ayudaron, sí, sinceramente. Sí. Porque es eso, tío, es el tema de que muchas personas no saben lo que hacen, por eso decía que no dudéis en ir a un fisioterapeuta y sobre todo un fisioterapeuta que os prescriba ejercicio. Porque si vais a un fisioterapeuta cuando os hayáis lesionado que os prescribe ejercicio, os vais a recuperar muchísimo, muchísimo mejor que antes. Y quisiera comentar también, y ya cerramos porque tampoco nos queremos expandir mucho más, creo que hasta aquí ha estado muy interesante, de hablar sobre el hecho de visualizarte, ¿no? Que lo hemos contado un poquito por encima, pero los mejores deportistas del mundo se visualizan haciendo aquel gesto técnico, sea carrera, sea salto, lo que sea, antes de hacerlo, asegurándose de que tengan mucho más éxito, ¿no? al hacerlo, por lo que aunque tú no seas un deportista de élite, nada te está privando de hacerlo. Quiero decir, también lo puedes utilizar como estrategia. El priming, si no me equivoco, creo que es el nombre que se utilizaba para, por ejemplo, voy a poner el caso para que todo el mundo lo entienda, en un press de banca, ¿no? Del hecho de visualizarme previamente a esa serie pesada,
haciendo todo el recorrido, incluso sintiendo la barra, o sea, sintiendo que yo estoy incluso tensando la musculatura que va a trabajar, y si tengo que hacer, me lo invento, 5 repeticiones, me visualizo incluso el tiempo que va a durar toda la serie. O sea, ir lo más preparado a nivel mental ayuda a que luego pues salga mejor, y como el objetivo principal del podcast, pues nos ahorremos quizá esas descompensaciones. Y ya para terminar, es que me has recordado algo que estaba en el baúl de los recuerdos. Escuché hace un año y poco a un hombre que se llama Chinso, que tiene una academia de gimnásticos, que salía en Emotion Me, y hablaban de esto, de las lesiones y tal, y él dijo que él se lesionó una vez y cayó muy grave, y que él ha comentado todo esto de la alimentación, del descanso y demás, pero él comentaba un término que no había escuchado nunca, que me llamó mucho la atención, que era la rehabilitación mental. Y yo me quedé como diciendo, ¿qué es esto de la rehabilitación mental? ¿Qué habla este tío? Vaya fumado, ¿sabes? Y el tío decía, yo todos los días me levantaba, me iba a hacer la rehabilitación, luego por la tarde volví a hacer rehabilitación, ¿no? Porque como es un deportista de alto rendimiento y tal, pues estaba todo el día haciendo esto, y decía, y por la noche, cuando me iba a casa a descansar, por las 3-4 horas que le quedaban, me quedaba en mi cama, pero hacía la rehabilitación en la cama. Y claro, le pregunta el Pedro, ¿cómo en la cama? Y decía, sí, me imaginaba todos los ejercicios, lo repetía todos los ejercicios que había hecho en ese día. Y claro, el tío, tú lo ves y se ha recuperado, como está muchísimo mejor que antes incluso. Y es que es algo muy interesante, porque cuando nosotros nos imaginamos las cosas, las visualizamos, ¿no? Ya lo vives. Y estás activando las vías cerebrales. Aunque el movimiento no se produzca, estás activando, estás enseñándole a tu cuerpo que está ahí. Por eso lo de la terapia espejo también funciona. Y no, simplemente comentar que muchas personas dicen, es que claro, yo no me recupero, no estoy bien. Y también pues destacar esa parte. Que tío, hay gente que para recuperarse y estar bien, 1, llegan en forma a la lesión. Eso es muy importante. Punto número 1. 2, cuando llega la lesión, enfrentan la lesión con una mentalidad positiva. 3, no se saltan ni un día de recuperación y hacen una rehabilitación potente. Y 4, además de luego la rehabilitación física, están en su casa y lo único que están pensando es en esos ejercicios, en hacer las cosas bien y en salir adelante. O sea, cuando alguien me dice, no, es que los deportistas de élite tienen los mejores cirujanos, a ti te va a operar el mejor cirujano y no te vas a recuperar igual porque no vas a hacer lo mismo. ¡Paquete! Bueno, pues para acabar con el paquete, ¿no? No, yo creo que ha estado muy bien. Bueno, yo creo que de todo corazón has podido sacar buenas conclusiones. Creo que te ha podido gustar bastante lo que hemos comentado. Yo la verdad que hoy me he sentido también pues muy cómodo contando todo esto. Esperamos que las estrategias que hemos dado, escuelas que hemos comentado y demás, ¿no? Al final todas las piezas de mini pepitas de oro que al final vamos soltando os sirvan, que es lo más importante. Incluso nos gustaría saber, si nos lo puedes dejar aquí en los comentarios, qué estrategias tú utilizas a nivel mental para afrontar ese trabajo de entrenamiento, de lo que sea, o para dentro de una lesión, cómo poder salir antes. Pues estaríamos encantados de conocer también esa parte y cómo lo gestionas tú. Y bueno, yo creo que lo he dicho y no hay más que añadir, ¿verdad? No vamos a hacer spoiler del siguiente episodio. No, yo creo que ya va a ser algo más sorpresa eso. Pero estar atentos porque se vienen cosas muy grandes. Stay tuned. Mindflow Podcast, el podcast que vela por tu salud física y salud mental. Nos vemos. De más, bebé. ¿Cómo se llama? Al rec, arriba, donde está grabando, clagar y done.